Bienvenido a Enigma Abierto, donde cada nombre susurrado y cada pista fuera de lugar podrían revelar la verdad. Una invitada encantadora desaparece tras una mascarada en un pueblo, dejando solo un guante caído. Y un nombre que nadie puede verificar. Un medallón de plata intercambiado en el guardarropa de una parroquia, un viejo escándalo enterrado en chismes, y una sonrisa que no correspondía con la mirada. Cada uno insinúa un engaño mucho más antiguo que la noche misma. ¿Se trata de una identidad equivocada? ¿O de una identidad cuidadosamente robada? ¿A qué detective admiras más? ¿A uno brillante, audaz o de intuición serena? Cuéntanoslo en los comentarios. Si las historias de pistas sutiles y secretos humanos te mantienen escuchando, suscríbete y únete a nosotros mientras se desarrolla cada misterio. Ahora, corre las cortinas, deja que el reloj corra, y deslízate hacia las sombras de la mascarada. El pueblo de San. Mary Mead no había visto tanta conmoción en años. El Instituto de la Mujer, con un estilo inusual, había decidido celebrar un baile de máscaras en el antiguo salón parroquial. Banderines de oro descolorido y carmesí ondeaban sobre el suelo pulido, y faroles prestados de la mitad de las casas de la parroquia proyectaban rayos de cálida luz sobre la multitud. Todos los aldeanos parecían transformados, ocultos tras máscaras de plumas, satén o papel maché. Por una vez, las pequeñas disputas y los susurros se suavizaron con risas y un destello de curiosidad. ¿Quién era quién tras el disfraz? La señorita Marple, sentada en su discreto rincón habitual, llevaba una modesta máscara de encaje que apenas disimulaba sus rasgos familiares. Su buena amiga, la señora Bantry, la había convencido para asistir e insistió en que la mascarada era sin duda el evento de la temporada. Los ojos azules pálidos de la señorita Marple brillaban al recorrer el salón. Donde otros veían disfraces, ella veía gestos, hábitos y pequeños deslices que ningún disfraz podía disimular. Los músicos iniciaron un animado vals, y un desfile de aldeanos se arremolinó en la pista de baile. Allí estaban el hijo del carnicero, inconfundible incluso con su máscara de dominó que le quedaba mal, y la esposa del vicario, cuya distintiva tos delataba su presencia a pesar de su brillante disfraz veneciano. Pero una figura desconcertó a la señorita Marple, un caballero alto, vestido con un traje de arlequín esmeralda y negro, que parecía demasiado refinado para un evento pueblerino. Se detuvo al final de la multitud, en silencio, siguiendo con la mirada a una dama con un vestido plateado con una intensidad inusual. ¿Quién demonios es ese?, susurró la señora Bantry acercándose. No lo recuerdo para nada. En efecto, murmuró la señorita Marple. Creo que ninguna de nosotras lo sabe. La velada transcurrió entre charlas y risas, pero un hilo de inquietud se extendió por la fiesta. La dama del vestido, plateado, que al principio reía a carcajadas, palideció ante la constante mirada del arlequín. Cuando se escabulló hacia el guardarropa, el desconocido la siguió apenas un minuto después. La mirada penetrante de la señorita Marple se dirigió a la puerta, notando lo silenciosa que se cerraba tras él. Pasó media hora, y la música alcanzó un crescendo. Pero un grito repentino interrumpió el jolgorio, silenciando arcos y violines por igual. Un grito, penetrante e inconfundible, resonó desde el guardarropa al fondo del salón. Las sillas chirriaron, las máscaras se voltearon, y los aldeanos corrieron hacia el origen del alboroto. La señorita Marple fue de las primeras en llegar, aunque dejó pasar a la multitud ansiosa. En el estrecho guardarropa, los abrigos colgaban en hileras desordenadas, y los zapatos estaban esparcidos donde los invitados los habían dejado. Al fondo, la dama del vestido plateado yacía desplomada en el suelo, con la máscara arrancada y el rostro paralizado por la conmoción. El arlequín no aparecía por ninguna parte. Un murmullo recorrió a los aldeanos, entre horror y fascinación. «¡Muerta!», susurró alguien. «¡Está muerta!».
La señorita Marple entrecerró los ojos levemente al inclinarse para examinar la escena. No tocó nada, pero su mirada se detuvo en la silla volcada, el tenue aroma del perfume en el aire, y lo más curioso de todo, una pluma negra enganchada en el puño de encaje de la dama. Los aldeanos clamaban con preguntas y acusaciones, pero la voz de la señorita Marple era tranquila, casi demasiado tranquila cuando finalmente habló. «Esto», dijo suavemente, «no es casualidad». Y con esas palabras, la mascarada pasó de ser una festividad a una escena de asesinato. El salón del pueblo, momentos antes lleno de risas y música, era ahora un hervidero de charlas y especulaciones atemorizadas. Los músicos habían dejado sus instrumentos a un lado, con el rostro pálido e inquieto, mientras los aldeanos se apiñaban en grupos ansiosos, susurrando en un tono que se hacía más fuerte con cada relato de la terrible escena. La mascarada había tenido como objetivo congregar a los habitantes de St. Mary Mead en alegría, pero ahora era escenario de conmoción, secretismo y sospecha. En el centro de todo, la señorita Marple estaba sentada tranquilamente en su silla cerca de la puerta, sin su antifaz de encaje. Tenía las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo, con una expresión de preocupación pensativa más que de miedo. Quienes pasaban apresuradamente junto a ella apenas notaban su presencia, lo cual le sentaba de maravilla. La señora Bantry, con el rostro enrojecido por la emoción más que por el miedo, se dejó caer a su lado. «Jane, ¿lo viste? Esa pobre mujer del vestido plateado». Nadie parece saber quién era. ¡Una desconocida! ¡Imagínate! Una desconocida encontrando su fin en nuestro pequeño salón. La señorita Marple asintió suavemente. Sí, menudo es en los lugares más tranquilos donde ocurren estas tragedias. Uno se pregunta, por supuesto, ¿qué la trajo aquí? La señora Bantry se acercó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirador. Recuerde lo que le digo. Tiene algo que ver con ese arlequín. Supe en cuanto lo vi que tramaba algo malo. Apuesto a que no es del pueblo ni de ningún lugar cercano. Un tipo afable, por cómo se detenía en el borde de la pista. Oh, me atrevería a decir que la atrajo hasta aquí. Los aldeanos también se habían aprovechado de esa explicación. En cuestión de minutos, las historias corrieron más rápido que el vino derramado. El arlequín era extranjero, afirmó alguien. Italiano o español, a juzgar por su porte. Otro juró haber visto al hombre sacar una petaca del bolsillo, prueba inequívoca de sus malas costumbres. Otra insistió en haber reconocido el corte del traje de un sastre londinense. Las teorías se amontonaban una tras otra, a cual más fantasiosa, alimentando la sensación de rectitud de la multitud. El inspector Crail, llamado de la posada tras cenar, llegó acompañado de 2 guardias. Era un hombre corpulento de tez rubicunda, siempre un poco a la defensiva ante cualquier cosa ajena a su experiencia. Intentó establecer el orden, gritando instrucciones para que desalojaran el salón, pero los aldeanos, embriagados por su propia excitación, se acercaron para contarle sus historias. «Era el arlequín, señor», exclamó la señora Price Ridley, abanicándose como si fuera a desmayarse. «Lo vi seguirla hasta el guardarropa. No volvió a salir, lo juro». Crail se acarició el bigote pensativo. «Así que tenemos a un hombre desconocido, posiblemente no local, posiblemente extranjero, que desaparece justo cuando asesinan a una joven». Se volvió hacia los agentes. «Den una descripción y empiecen a preguntar en todas las posadas y pensiones, en un radio de 10 millas. Lo tendremos antes del amanecer». Satisfecho con su declaración, Crail se volvió hacia los aldeanos, disfrutando de su aprobación. Sin embargo, la señorita Marple, observando desde su rincón, frunció ligeramente los labios. Había vivido lo suficiente para reconocer los riesgos de un juicio precipitado. «Es curioso», murmuró a la señora Bantry. «¿Con qué frecuencia el culpable evidente resulta no ser el verdadero? Una vez conocí un caso en el que una criada fue acusada de robar plata simplemente porque era la única sirvienta a la que se veía salir del comedor. Pero en realidad,
El mayordomo había colocado la evidencia con bastante habilidad. A los seres humanos les encanta engañar cuando les conviene. La señora Bantry resopló. ¿Estás insinuando que este arlequín es inocente, Jane? ¿Cuándo lo vieron seguirla? No sugiero nada, respondió la señorita Marple con mirada pensativa. Solo que lo que todos ven no siempre es lo que realmente ocurrió. Mientras tanto, los aldeanos habían centrado su atención en la identidad de la víctima. Nadie parecía conocerla por su nombre, aunque varios insistían en que les resultaba algo familiar. La señora Hart, quien se enorgullecía de su memoria para los rostros, declaró haber visto a la señora una vez en el mercado de Much Benham, comprando naranjas. El señor Clement, el vicario, pensó que tal vez había asistido a un servicio en su iglesia el invierno anterior. Otros se preguntaban si sería pariente lejana de alguien del lugar, una invitada que se alojaba tranquilamente en una casa cercana. La señorita Marple archivó estos fragmentos, notando lo vagos e inciertos que eran. Una mujer no podía aparecer de la nada, y sin embargo, eso era precisamente lo que ésta parecía haber hecho. Una desconocida con un vestido plateado, admirada por su elegancia, seguida por un misterioso arlequín, solo para ser encontrada sin vida entre los abrigos. El inspector Crail, harto del parloteo de los aldeanos, ordenó a todos que abandonaran el salón de inmediato. «Regresen a sus casas», dijo con severidad. «Serán interrogados a su debido tiempo. Nadie debe hablar de esto fuera del pueblo hasta que tengamos los hechos. ¿Entienden?» Pero la señorita Marple sabía que semejante orden era inútil. Por la mañana, cada casa, cada tienda y cada seto de jardín de St. Mary Mead estarían llenos de chismes, historias enmarañadas como la hiedra en un muro. La verdad, si alguien esperaba encontrarla, no residiría en los relatos oficiales, sino en los deslices y contradicciones de quienes no podían evitar charlar. Mientras los aldeanos salían en la fría noche, con las máscaras colgando olvidadas en las manos, la señorita Marple se quedó allí un momento más, con la mirada fija en la puerta del guardarropa. Pensó en la pluma negra que colgaba del puño de la dama, un pequeño y curioso detalle que nadie más había notado. Pensó también en cómo el arlequín parecía menos ansioso por unirse a los festejos que por observarlos, como si hubiera venido con un propósito que solo él conocía. La señora Bantry le tiró de la manga. «Vamos, Jane, no hay nada más que hacer esta noche». La señorita Marple se levantó con un leve asentimiento. Sin embargo, incluso al salir al aire nocturno, no pudo ignorar la sensación de que la mascarada había sido solo el principio. La naturaleza humana, reflexionó, rara vez se conforma con las simples apariencias. Bajo las máscaras se escondían verdades mucho más extrañas y mucho más oscuras de lo que los aldeanos estaban dispuestos a admitir. El reloj de la iglesia dio la medianoche, y sus campanadas resonaron solemnemente sobre el pueblo en penumbra. Más allá de las casas y los setos, un perro ladró con fuerza en el silencio, y en ese mismo silencio, la señorita Marple sintió una leve punzada de inquietud. La mascarada había terminado, pero el juego de identidades ocultas apenas había comenzado. A la mañana siguiente, la mascarada se había convertido en el único tema de conversación en St. Mary Mead. En la tienda de comestibles, en la oficina de correos, incluso en la pequeña tetería junto al prado, no se hablaba de otra cosa que de la misteriosa muerte de la mujer del vestido plateado. Amas de casa, comerciantes y coroneles retirados tenían teorías a mano, cada una más segura que la anterior. El arlequín, por supuesto, figuraba en todas ellas. «Se ha desvanecido, recuerden mis palabras», declaró el señor Sims, el jefe de correos, a un grupo de oyentes ansiosos. Un hombre así, de mirada furtiva, solo, observando a todos, estaba esperando su oportunidad. Se escabulló mientras los demás estábamos distraídos. «De origen extranjero», añadió la señora Price Ridley con deleite. «Se nota por el corte de su abrigo. ¿Y quién sino un extranjero mataría a una mujer de forma tan dramática? Estas cosas no pasan en los pueblos ingleses decentes,
a menos que las traigan forasteros. El grupo asintió solemnemente, complacido de haber resuelto el crimen con las cartas y paquetes de la mañana. La señorita Marple, que estaba en la oficina de correos recogiendo un paquete de lana, escuchó con su habitual cortesía. No objetó sus declaraciones, aunque sus ojos claros no se perdían nada. Las personas, observaba a menudo, revelaban más de sí mismas cuando creían estar explicando a los demás. Más tarde ese mismo día, el inspector Crail convocó una reunión en el salón de la vicaría, que se había transformado apresuradamente en una estación temporal. Las sillas estaban llenas de aldeanos llamados a interrogatorio, con rostros ansiosos y ansiosos a partes iguales. La señorita Marple se sentó tranquilamente a un lado, aparentemente tejiendo, aunque el crujido agudo de sus agujas era tan disimulado como lo había sido la máscara de encaje la noche anterior. Crail no perdió tiempo. Damas y caballeros, estamos ante un asesinato. La víctima aún no ha sido identificada, pero la causa de su muerte fue un golpe en la cabeza, asestado con mucha fuerza. Tenemos motivos para creer que el agresor es el hombre del traje de arlequín. Todo el mundo lo sitúa con ella poco antes del crimen. No se le ha encontrado desde entonces. Eso lo convierte en nuestro principal sospechoso. El anuncio provocó un murmullo de satisfacción entre los aldeanos, quienes disfrutaban de la confirmación oficial de sus chismes. La señora Bantry se inclinó hacia la señorita Marple y susurró: «Bueno, Jane, ahí está. El inspector prácticamente ha cerrado el caso». Las agujas de la señorita Marple se detuvieron un instante antes de reanudar su ritmo constante. «Sí, eso parece», dijo en voz baja. Sin embargo, su mirada se detuvo en el rostro de Crail, notando la ligera presunción con la que hablaba, su aparente afán de impresionar a su público. Las soluciones rápidas siempre eran muy convenientes. Uno a uno, los aldeanos fueron llamados a declarar. Describieron el extraño comportamiento del arlequín, su silencio, la forma en que siguió a la dama de plata. Cada relato se volvía un poco más dramático. Había lanzado una mirada amenazadora. Había apretado los puños. Prácticamente había confesado su culpa con la mirada. Entonces, se produjo una curiosa interrupción. El joven Tom Ellis, el ayudante del carnicero, se adelantó arrastrando los pies al oír su nombre, retorciendo nerviosamente la gorra entre las manos. «Disculpe, señor», le murmuró a Crail, «pero vi algo, aunque no sé si significa mucho». «Dilo ya, muchacho», dijo Crail enérgicamente. «Bueno», comenzó Tom con voz insegura. Después del grito, cuando todos corrieron al guardarropa, creí ver al arlequín saliendo por la puerta lateral cerca del escenario, solo que no llevaba la máscara. Al menos, creo que era él. Es difícil decirlo, pero llevaba la misma capa oscura. Me miró fijamente y luego desapareció. Un murmullo recorrió la habitación. «¿Estás seguro de esto?», presionó Crail. Tom tragó saliva con dificultad. «Estoy completamente seguro. Tenía una cicatriz en la mejilla. La vi claramente. Ese detalle electrizó a los aldeanos. ¡Una cicatriz! Prueba», dijeron, «de un pasado violento». De inmediato la imaginación se apoderó de duelos, peleas con cuchillos o actividades criminales en ciudades lejanas. Para cuando la señora Price Ridley lo repitió esa misma tarde. La cicatriz se extendía desde la frente del hombre hasta la mandíbula, y seguramente había sido un fugitivo de la justicia. La señorita Marple, sin embargo, ladeó la cabeza pensativa. Una cicatriz podía ser una marca distintiva, o podía ser la invención de un chico nervioso, ansioso porque su relato pareciera importante. Aún así, la archivó. Los detalles, por pequeños que fueran, tenían su utilidad. El inspector Crail cerró la sesión con aire triunfal. «Haremos circular la descripción de inmediato. Un hombre alto, con traje de arlequín y una cicatriz en la mejilla. No irá muy lejos». Mientras los aldeanos salían, entusiasmados, la señorita Marple se quedó un momento más. Se levantó, recogió su labor
y se acercó al inspector con su habitual aire de amabilidad. ¿Está usted seguro, inspector, de que este arlequín es culpable?, preguntó. Por supuesto, respondió Crail con firmeza. Todas las pruebas apuntan a él. Usted misma lo vio, señorita Marple. La siguió. Y ahora está muerta. Está más claro que el agua. La señorita Marple sonrió levemente, con esa clase de sonrisa que no revelaba nada. Sí, claro como el agua. Y sin embargo, hizo una pausa delicada. El día no siempre es lo que parece. Las nubes pueden oscurecer el sol, y las sombras pueden hacer que un objeto parezca otro. La naturaleza humana es muy parecida. Crail frunció el ceño, desestimando sus palabras como divagaciones de una anciana bondadosa. Se quitó el sombrero y volvió a sus papeles. Pero mientras la señorita Marple caminaba lentamente hacia su casa por los senderos del pueblo, reflexionó sobre el asunto con detenimiento. Una cicatriz en la mejilla. Un desconocido que quizá no lo fuera tanto después de todo. Y lo más curioso de todo, la pregunta que nadie más se había hecho. ¿Por qué había ido la dama del vestido plateado a St. Mary Mead? Las respuestas, sospechaba, no se encontrarían en juicios precipitados ni en informes oficiales. Se encontrarían en palabras discretas, en gestos descuidados y en la maraña de motivos humanos que tan a menudo yacían bajo la superficie. Y cuando llegó a la pulcra y pequeña puerta de su jardín, no pudo evitar la sensación de que la desaparición del arlequín no era el final de la historia, sino solo el principio. El día siguiente amaneció fresco y despejado, aunque la tranquilidad habitual de St. Mary Mead no se percibía por ningún lado. Las amas de casa se asomaban a las puertas de los jardines, intercambiando breves especulaciones. El lechero, normalmente enérgico en sus rondas, se detuvo para repetir lo que había oído en la posada. Incluso los escolares, habitualmente absortos en sus combas y canicas, susurraban solemnemente sobre asesinos enmascarados y damas con vestidos plateados. Mientras tanto, la señorita Marple pasó la mañana en su jardín, podando rosas marchitas con delicada precisión. Parecía absorta en la tarea, pero su mente divagaba persistentemente hacia el guardarropa, el rostro pálido de la muerta y la única pluma negra atrapada en su puño de encaje. Era un detalle insignificante, tan insignificante que otros lo habían pasado por alto. Pero la señorita Marple había aprendido hacía tiempo que esas nimiedades a menudo importaban más que el testimonio más dramático. Después del almuerzo, hizo una discreta visita a la vicaría. La señora Clement la recibió con cariño, acompañándola a la sala anhelada a la sala de estar, donde la tetera ya cantaba. El vicario, un hombre amable y de carácter apacible, revisaba un montón de documentos parroquiales. Ambos estaban ansiosos por hablar de la tragedia, como la señorita Marple esperaba. «Es terrible», suspiró la señora Clement, sirviendo el té. «Una mujer muerta, una desconocida, y en nuestro mismo salón. El inspector dice que es el arlequín sin duda alguna. ¿Está seguro de ello?» «Sí», dijo la señorita Marple con suavidad. «Y sin embargo, la certeza puede ser un consuelo peligroso. Debemos tener cuidado de no dejar que nos ciegue ante otras posibilidades». El vicario asintió con gravedad. «Así es, señorita Marple». «Y sin embargo, ¿qué otras posibilidades habría?» «El tipo fue visto con ella, y ahora ha desaparecido». La señorita Marple bebió su té con una mirada pensativa. «¿Sabe, señor Clement? Es parecido a aquel asunto de hace unos años del broche desaparecido en casa de la señora Pargeter. Todos estaban seguros de que la nueva criada lo había robado, pues la habían visto admirándolo, y sin embargo, resultó que el broche se había deslizado dentro del forro del abrigo de la señora Pargeter. Las apariencias, como ve, pueden ser bastante engañosas». La señora Clement se estremeció levemente. «¿Entonces crees que el arlequín es inocente?» «Creo», dijo la señorita Marple, «que la verdad rara vez es tan simple como parece a primera vista». Después del té,
se disculpó y caminó lentamente hacia el ayuntamiento. Los alguaciles lo habían cerrado con llave, pero unas palabras al joven alguacil Briggs, que montaba guardia afuera, le permitieron entrar unos minutos. Briggs, joven y respetuoso con la edad y la amabilidad de la señorita Marple, no vio ningún inconveniente en dejarla curiosear. Dentro, el salón estaba silencioso y extrañamente desolado, sin su música ni sus risas. La decoración colgaba flácida, y el aroma del vino derramado de la noche anterior aún persistía tenuemente. La señorita Marple se dirigió sigilosamente al guardarropa. Por supuesto, se habían llevado el cuerpo, pero el desorden de la escena persistía. Una silla volcada, un guante olvidado bajo un banco y una leve mancha oscura en el suelo de madera. Se inclinó, con cuidado de no tocar, y estudió la marca. Parecía el borde de una huella de zapato, afilada en la punta y estrecha. Tal vez un zapato de mujer, no de hombre. Archivó esta observación y luego centró su atención en el banco donde los abrigos y las capas aún colgaban en una hilera desordenada. Allí, medio oculto entre las prendas, divisó un pequeño objeto. Con un pañuelo enguantado, lo levantó con delicadeza. Una segunda pluma negra, igual a la que había visto enganchada en el puño de la víctima. Esta yacía suelta, sin nadie que la reclamara, como si se hubiera caído por accidente. «Qué curioso», murmuró en voz alta. «Qué curioso». Briggs, que había estado observando desde la puerta, arrastró los pies. «Disculpe, señorita Marple, pero ¿qué tiene de curioso una pluma?» La señorita Marple sonrió amablemente. «Solo que las plumas no suelen aparecer en los guardarropas a menos que hayan sido llevadas allí, y cuando aparecen 2 veces, uno empieza a preguntarse de quién son y con qué habrán rozado». Briggs pareció desconcertado, pero la señorita Marple simplemente guardó la pluma en su pañuelo y le agradeció su paciencia. Salió del salón, dándole vueltas a esta nueva pista. Esa noche se reunió con la señora Bantry en la posada Blue Boar, donde un pequeño grupo se había reunido para intercambiar las últimas teorías. La conversación fue animada, llena de conjeturas descabelladas y afirmaciones seguras. Un granjero insistió en que el arlequín debía de haber sido un ladrón de joyas y que la víctima, su cómplice convertido en traidor. Una tendera declaró haber oído de su prima en Much Benham que la dama de plata había estado comprometida con un caballero con título. Cada historia cobraba más importancia con cada relato. La señorita Marple escuchaba en silencio, sorbiendo su té, hasta que la señora Bantry estalló en su propia convicción. Fueron celos, Jane. Simple y llanamente. El arlequín la siguió, la acorraló y la abatió. Eso lo explica todo. La señorita Marple dejó su taza con una leve sonrisa. Sí, esa es una explicación. Pero claro, los celos son un motivo bastante común. Cabe preguntarse, ¿de quién exactamente? El vestido de la dama estaba roto y había perfume por todas partes. Y ahora tenemos estas plumas, negras como la medianoche. Puede que pertenezcan a un gorro de arlequín o quizá no. Es imprudente, querida Dolly, suponer que el traje hace al hombre. La señora Bantry parpadeó y luego frunció el ceño pensativa. Bueno, si lo dices así. La señorita Marple no dio más pistas, pero su mente ya barajaba posibilidades. Un hombre con cicatrices y una máscara, una mujer vestida de plata y plumas que aparecían donde no debían estar. Para otros, podría parecer una tontería, pero para ella sugería la presencia de alguien más, alguien ignorado. Cuando el reloj de la posada dio las 9, la puerta se abrió y el silencio se apoderó de la habitación. El inspector Crail entró con aire serio. «Otro avance», anunció. «Hemos encontrado el bolso de la señora, y podría revelarnos quién era en realidad». Los aldeanos quedaron boquiabiertos, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Los ojos de la señorita Marple brillaron con un interés silencioso. Pues si se revelaba la identidad de la muerta, sospechaba que no solo desenredaría su nombre,
sino una nueva maraña de secretos. El inspector Crail colocó el bolso sobre la mesa de la vicaría, con la seriedad de quien presenta una prueba contundente. Los aldeanos se congregaron a su alrededor, con la curiosidad apenas contenida, mientras él desabrochaba con cuidado el cierre. El bolso era de cuero fino, no del tipo que se suele ver en St. Mary Mead, con delicadas costuras y un ligero perfume extranjero en el forro. Dentro, anunció Crail, encontramos un pañuelo bordado con las iniciales CR, una pequeña polvera de plata y un billete de tren de ida y vuelta de Paddington a Much Benham, con fecha de ayer por la mañana. La sala bullía de especulaciones. CR, ¿quién será?, exclamó la señora Price Ridley. ¿Clara Robinson? ¿Charlotte Redmayne? ¿O quizás algún nombre extranjero que no podemos recordar? Paddington, murmuró la señora Bantry. Así que vino de Londres. Eso explica su elegancia. Una dama de la ciudad, sin duda. Quizá relacionada con alguna familia importante. ¿Qué demonios la trajo a nuestro baile de máscaras? La señorita Marple, sentada discretamente cerca de la ventana con su labor de punto, dejaba que las agujas tintinearan suavemente. Observaba el bolso con atención, pero aún no decía nada. Crail, disfrutando del drama, insistió. Parece bastante claro. La mujer, quien quiera que fuese, viajó desde Londres, llegó a Much Benham y se dirigió hasta aquí. Debió conocer al arlequín y quedó con él. Algo salió mal y él la mató. Esta ingeniosa conclusión satisfizo a muchos de los oyentes, pero no a todos. El coronel Melchet, llamado desde su finca para dar un aire más oficial, se aclaró la garganta bruscamente. Parece extraño, ¿verdad? Una dama londinense, elegante y refinada, tomándose la molestia de venir a un baile de máscaras de pueblo sin siquiera presentarse. La gente no viaja en vano. Hay una razón por la que vino aquí, y será mejor que averigüemos cuál fue. La señora Bantry se acercó a la señorita Marple y susurró. Espero que lo entiendas, Jane. Todo me parece muy extraño. La señorita Marple sonrió levemente. El comportamiento humano, Dolly, suele ser extraño. Sin embargo, siguen patrones si uno sabe dónde buscar. Al reanudarse el interrogatorio, empezaron a surgir pequeños fragmentos de información. La señora Hart insistió en que ya había visto a la dama de plata, en el mercado de Much Benham hacía unos meses. Estaba comprando naranjas, dijo con seguridad, y hablaba con una voz demasiado refinada para el campo. Sin duda, era londinense. El señor Sims, el jefe de correos, añadió. He oído que una mujer que se ajusta a su descripción se ha alojado en el Red Lion de Much Benham. Tranquila, reservada, pagada por adelantado, claro está. La gente se preguntaba a quién esperaba. Los ojos de la señorita Marple brillaron al oír esto. ¿Esperando? Repitió en voz baja, como si le diera vueltas a la palabra. Mientras tanto, Crail estaba decidido a conectar todos los hilos con el arlequín. Si ella había estado en Much Benham, entonces el tipo debió encontrarse con ella allí. Quizás la siguió hasta aquí para zanjar su disputa. Pero la señorita Marple notó una ligera vacilación en el tono de la señora Hart, la clase de vacilación que denotaba incertidumbre más que confianza. Y también notó que la casera del Red Lion, la señora Cockerill, no estaba entre los interrogados. Una mujer de mirada penetrante y lengua aún más afilada, la señora Cockerill podría proporcionar una explicación más clara que todos los chismosos del pueblo juntos. Tras la disolución de la junta de la vicaría, la señorita Marple y la señora Bantry caminaron lentamente por el sendero. El sol del atardecer estaba bajo y proyectaba largas sombras sobre los setos. Todo se reduce a ese terrible arlequín, declaró la señora Bantry. Todos vieron cómo la miraba. Es más que evidente. La respuesta de la señorita Marple fue amable. Sí, Dolly. Y, sin embargo, ¿te has dado cuenta de que las cosas sencillas suelen ser las que más nos engañan? A veces nos pintan una imagen demasiado clara a propósito. La señora Bantry frunció el ceño.
¿Entonces cree que alguien más estuvo involucrado? Creo, dijo la señorita Marple pensativa, que debemos hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Quién de nosotros se beneficia de la muerte de una desconocida? El asesinato rara vez es inmotivado. Si realmente fuera una desconocida, su muerte no significaría nada. Y sin embargo, a alguien le importó mucho que no sobreviviera a la farsa. Esa noche, la señorita Marple se sentó a la luz de la lámpara, dejando a un lado el tejido. Reflexionó sobre las iniciales CR, el billete de vuelta, las plumas negras y el perfume que aún perduraba en su memoria. Cada pista era pequeña, quizá insignificante, pero juntas formaban un patrón que no encajaba del todo con la ingeniosa solución del inspector. A la mañana siguiente, la señorita Marple decidió visitar a la señora Cockerill en el Red Lion. Pero antes de que pudiera ponerse el sombrero y los guantes, llamaron a la puerta de su casa. Era el joven agente Briggs, pálido y ansioso. «Disculpe, señorita Marple», balbuceó. «Pero ha habido otro avance. Hemos encontrado a alguien que afirma haber conocido a la Dama de Plata, y dicen que no era quien decía ser». Los ojos de la señorita Marple brillaron con una tranquila certeza. La mascarada, reflexionó, no era solo un baile de máscaras y música. Había sido el escenario de un engaño mucho mayor, uno que apenas comenzaba a desvelarse. El agente Briggs se removió inquieto en el umbral de la señorita Marple, con la gorra retorciéndose en las manos. «Es la señora Cockerill del Red Lion, señora», dijo. «Se presentó esta mañana. Dice que la Dama de Plata llevaba casi 2 semanas alojada en su posada. Pero aquí está lo curioso. Se identificó como la señora Clara Redfield. Pagó en efectivo. Estuvo la mayor parte del tiempo en su habitación y no pidió a nadie que la llamara de otra manera que no fuera señora». «Clara Redfield», repitió la señorita Marple en voz baja, recordando las iniciales CR bordadas en el pañuelo. «¿Y qué más dijo la señora Cockerill?» Briggs miró a su alrededor como si los mismos setos la estuvieran escuchando. Dijo que la mujer parecía nerviosa, siempre mirando por la ventana como si esperaran a alguien, y una noche pidió una cena privada en su habitación. Dijo que esperaba la visita de un caballero. La señora Cockerill juró que no vino nadie, pero aún así oyó pasos en el pasillo. La expresión de la señorita Marple era afable, pero su mente bullía. Clara Redfield, si es que ese era su nombre, no había venido a St. Mary Mead por casualidad. Había venido con un propósito, esperando a alguien. La mascarada tal vez había sido el encuentro organizado con un disfraz. «Gracias, agente», dijo con amabilidad. «Su información es muy útil». El joven se sonrojó, complacido, y se marchó. La señorita Marple regresó a la casa, con sus pensamientos cada vez más profundos. Una mujer fingiendo respetabilidad, una estancia secreta en la posada, un supuesto encuentro que terminó en asesinato. El patrón comenzaba a tomar forma, aunque los contornos seguían siendo borrosos. Esa tarde, el inspector Crail convocó una segunda reunión en la vicaría. El testimonio de la señora Cockerill ya se había corrido, como siempre en el pueblo, y los aldeanos llegaron entusiasmados. «Así que era Redfield», exclamó la señora Price Ridley. «Sabía que saldría a la luz». «¿Y qué dije?» «Una mujer así, escondida en una posada, conociendo hombres desconocidos». Se lo buscó. «Para nada», contradijo el coronel Melchett con dureza. «Hay algo más. Una mujer refinada no anda merodeando por los pueblos a menos que se cuele algo grave. Recuerden lo que les digo. Hay un escándalo detrás de esto». La señorita Marple, sentada tranquilamente con su labor de punto, observaba el vaivén de opiniones. Notó cómo ciertos aldeanos parecían demasiado ansiosos por aportar detalles, añadiendo florituras, exagerando pequeños detalles. Ese mismo entusiasmo era revelador. El inspector Crail se aclaró la garganta. «Hemos determinado que la víctima se encontraba en Much Benham bajo el nombre de Clara Redfield.
Queda por ver si esa era su verdadera identidad. Lo que es seguro es que murió aquí, y el hombre del disfraz de arlequín sigue prófugo. Les recuerdo a todos que permanezcan alerta. Apenas había terminado cuando la puerta se abrió de golpe. Un agente entró corriendo, pálido. «Señor, ha vuelto a ocurrir. Otro ataque». La sala estalló. Las voces se superpusieron, presas del pánico y la incredulidad. La señora Bantry agarró el brazo de la señorita Marple. «¡Cielos, Jane! ¿Otra? ¿Dónde?», ladró Crail levantándose. «En el Red Lion», jadeó el agente. La señora Cockerill encontró a uno de sus invitados caído en el pasillo, frente a su habitación. Vivo, pero a duras penas. Un golpe fuerte en la cabeza. «¿Quién era?», preguntó Melchett. El agente dudó. «Un viajante de comercio, señor. Se llama Hargreaves. Llevaba 2 noches allí. Dijo que estaba en la zona por negocios, pero...» titubeó. La señora Cockerill cree que había estado hablando con la dama de plata. Dijo que los oyó una vez en una conversación tranquila. El alboroto se intensificó. Una segunda víctima, viva, pero atacada en el mismo lugar donde se había alojado la muerta. Para los aldeanos, fue la confirmación de sus temores más oscuros. El arlequín seguía entre ellos, atacando de nuevo para silenciar a alguien que sabía demasiado. Pero la mente de la señorita Marple seguía un rumbo más sutil. Si el señor Hargreaves realmente había hablado con Clara Redfield, entonces podría saber algo de su pasado o de su propósito allí. Y si alguien había intentado silenciarlo, eso sugería que ya había visto u oído más de lo debido. En el Red Lion, la escena era desoladora. El señor Hargreaves yacía en su cama, vendado y gimiendo, con la señora Cockerill inquieta a su lado. El inspector Crail tomó las riendas, exigiendo declaraciones, pero el hombre estaba demasiado débil para ofrecer más que un débil murmullo. La señorita Marple, de pie en la puerta, observaba en silencio. Cesó. Fijó en el pasillo donde había caído, estrecho, tenuemente iluminado, con papel pintado estampado y desgastado por el tiempo, y allí, justo debajo del candelabro, una tenue mancha en la pared, oscura, como hollín o pólvora. Se acercó. No era polvo, sino algo más nítido, casi como una mancha de tela quemada. Una marca curiosa para encontrar cerca del lugar de un asalto. Al retroceder, captó la mirada ansiosa de la señora Cockerill. «Pobre hombre», susurró la casera. «Le dije que no hablara con tanta ligereza. Dijo que había reconocido a la señora de algún sitio, pero cuando insistí, solo negó con la cabeza. Y ahora... esto». La mirada de la señorita Marple se suavizó. «Sí, querida. Parece que el reconocimiento puede ser peligroso». Afuera, el pueblo ya estaba alborotado. La gente corría de cabaña en cabaña, llevando consigo fragmentos de la historia. Algunos juraban que habían visto al arlequín en el camino a Much Benham, otros que se había escondido en el cementerio. El miedo revoloteaba en el aire como alas inquietas. La señora Bantry, aferrada al brazo de la señorita Marple, declaró: «Jane, si esto sigue así, nadie en St. Mary Mead volverá a dormir tranquila. Atacará hasta que lo atrapen». La señorita Marple miraba calle abajo, con expresión serena, pero sus pensamientos a 1000 por hora. 2 ataques, uno mortal y otro evitado por poco. Una mujer que se hacía llamar Clara Redfield, oculta bajo un nombre falso. Un hombre que podría conocer su secreto, silenciado antes de que pudiera hablar. Y siempre, tras todo, la sombra del arlequín. Un villano demasiado conveniente, demasiado fácil de engañar. Las piezas de la mascarada se transformaban, formando nuevos patrones. Y la señorita Marple supo, con una certeza que la hizo apretarse el chal para protegerse del frío, que la verdad estaba lejos de ser descubierta. De hecho, el juego del engaño apenas había entrado en su fase más peligrosa. El ataque al señor. Hargreaves inquietó a St. Mary Mead más profundamente que el asesinato en sí.
Un segundo crimen significaba que el asesino seguía cerca, quizá incluso caminando por los tranquilos callejones, oculto tras el rostro de algún vecino. Las puertas se cerraron antes, las persianas se cerraron con más fuerza, y los habituales intercambios alegres a través de las puertas del jardín se agudizaron con la sospecha. La señorita Marple, sin embargo, mantuvo la calma. Había vivido lo suficiente para saber que el miedo a menudo hacía que las personas revelaran mucho más de lo que pretendían. Y era en esos momentos de miedo, cuando las lenguas se movían y las máscaras se caían, cuando ella encontraba la verdad más a menudo revelada. Empezó con la señora Cockerill, quien se encontraba sumamente indignada desde el ataque al Red Lion. La señorita Marple la visitó en la cocina de la posada, donde la casera estaba amasando masa con excesivo vigor. «Un asunto terrible, señorita Marple», dijo al instante. «Primero la pobre señora, ahora el señor Hargreaves. Mi reputación quedará arruinada. Dirán que el león rojo no es seguro». La voz de la señorita Marple era amable. «Siempre es difícil, señora Cockerill, cuando el hogar al que uno pertenece se ve afectado por una tragedia. Sin embargo, ha sido de gran ayuda para el inspector, y nadie podría culparla por alojar a una dama respetable». «¿Era respetable?», resopló la señora Cockerill. «Había algo en ella, te lo aseguro, demasiado reservada, y siempre preguntando por cartas en correos, aunque nunca llegaba ninguna. Me dije, está esperando a alguien. ¿Pero a quién? Quizás al arlequín, y ahora mira lo que ha pasado». La señorita Marple asintió con compasión. «Sí, esperar es algo muy curioso. Conocí a una señora en Much Puddleton que esperaba todos los días al cartero, aunque nunca recibía una carta. Resultó que esperaba un mensaje que no podía llegar, pues el caballero en cuestión llevaba 10 años muerto. La gente que espera a menudo se delata, señora Cockerill. No pueden evitar delatar la importancia de lo que esperan». La señora Cockerill, desarmada por la anécdota, frunció el ceño como si lo reconsiderara. Bueno, la verdad es que parecía decepcionada cada vez que salía de la oficina de correos con las manos vacías. Supongo que es cierto. Desde allí, la señorita Marple se dirigió a la plaza del pueblo, donde el coronel Melchett conversaba con el vicario. Se acercó con su habitual amabilidad. «Estoy segura de que ambos están muy preocupados», dijo, «por lo que esto significa para la paz de nuestra pequeña comunidad». «¿Preocupado?», ladró Melchett. «Ya lo creo. No podemos permitir que los villanos anden por ahí, atacando a la gente en las posadas. El inspector está seguro de que el arlequín está detrás, y estoy de acuerdo. Ese tipo no para hasta que lo atrapan». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Sí, es como los zorros, ¿verdad? Una vez que les cogen el gusto a las aves, no paran hasta que el granjero toma medidas. Y, sin embargo, a veces se descubre que el perro de la casa es el mayor ladrón. No hay que descartar esa posibilidad, coronel». El vicario tosió suavemente, disimulando su sonrisa. «La señorita Marple siempre lo dice claro», dijo. «A menudo he comprobado que, cuando uno asume demasiado rápido, corre el riesgo de perder la verdad». Melchett carraspeó, pero su expresión delataba un atisbo de incertidumbre. La señorita Marple había plantado su semilla. Más tarde esa noche, en el salón de la señora Bantry, un pequeño grupo de vecinos volvió a debatir los acontecimientos. La señora Price Ridley estaba en plena forma, declarando que el arlequín de la cicatriz era sin duda un espía extranjero. El señor Sims insistió en que la muerta había sido una aventurera. El aire bullía de teorías, cada una expuesta con gran autoridad. La señorita Marple estaba sentada en su rincón, con las manos cruzadas sobre su labor de punto, aparentemente distante, pero de vez en cuando soltaba un comentario en voz baja, como por casualidad. «Los celos, por supuesto, pueden llevar a uno a hacer cosas terribles», murmuró, justo cuando la señora Price Ridley insistía en que el asesinato era político. El comentario hizo que la señora Hart, sentada cerca, se tensará y apretará su taza de té con demasiada fuerza. O quizás
dijo la señorita Marple un poco después. El dinero es la razón más habitual. Es bastante sorprendente, la verdad, la frecuencia con la que el dinero está en el origen de las tragedias más curiosas. El señor Sims se sonrojó al instante, secándose la frente con un pañuelo, mientras evitaba su mirada. No insistió. Por ahora, bastaba con observar cómo reaccionaba cada aldeano, cómo la culpa o el miedo se reflejaban en sus rostros al mencionar ciertas posibilidades. Cuando por fin se despidió, la señora Bantry la acompañó hasta la puerta. «Jane», susurró con urgencia, «los estabas provocando». Lo vi. La señora Hart parecía a punto de desmayarse, y Sims sudaba muchísimo. «Debes decirme, ¿sospechas de ellos?» La señorita Marple sonrió serenamente. «Oh, Dolly, solo les recordé cosas que preferirían no recordar. Siempre es muy instructivo observar lo que hace la gente cuando cree que su atención está en otra parte. Un ligero cambio de color, una mano apretada, una vacilación antes de responder. Esas nimiedades dicen más que horas de preguntas». Al separarse en la puerta del jardín, la señorita Marple alzó la vista hacia el cielo que oscurecía. Sintió que el crimen se estrechaba, que el círculo se estrechaba en torno al verdadero culpable. Sin embargo, aún faltaba una pieza, un hilo aún oculto en la sombra. Y hasta que ese hilo se revelara, ella sabía que la mascarada del engaño continuaría, y tal vez, antes de que terminara, otra vida estaría en peligro. El inspector Crail, quizás sintiendo la presión del segundo crimen, decidió que era necesario un enfoque más formal. Se difundieron avisos por St. Mary Mead y Much Benham convocaron a quienes habían estado presentes en la mascarada, así como a cualquiera que tuviera la más mínima conexión con Clara Redfield, a reunirse en el salón parroquial esa noche. «Ya es hora», declaró, «de que juntemos todas las piezas. Alguien en este pueblo sabe más de lo que ha dicho». Los aldeanos llegaron en pequeños grupos, vacilantes, en voz baja, mirándose con recelo. El salón, antes festivo, ahora desprovisto de sus adornos, se sentía más frío y severo. Las sillas estaban dispuestas en círculo, y en el centro se encontraba el inspector Crail, firme y con el rostro enrojecido, decidido a forzar una conclusión. La señorita Marple se sentó tranquilamente cerca del borde, con expresión apacible, con el tejido reposando en su regazo. Aunque parecía inofensiva y medio olvidada, sus ojos penetrantes estudiaban cada gesto de una mano, cada mirada entre vecinos, cada trago nervioso. Este era el momento que había estado esperando, cuando la tensión del silencio y la sospecha la oprimían con tanta fuerza que la verdad amenazaba con desatarse por sí sola. El coronel Melchett estaba cerca del fuego, con los brazos cruzados. «El pueblo está al borde del pánico, Crail. Será mejor que arreglemos esto rápido». «Esa es precisamente mi intención», respondió Crail. Se giró para dirigirse a la sala. «Tenemos ante nosotros los hechos. Una mujer que se hace llamar Clara Redfield llega de Londres, se aloja en el Red Lion y asiste a la mascarada. La encuentran muerta, asesinada, y solo se ve al arlequín cerca. Luego, un segundo hombre, el señor Hargreaves, un viajante de comercio, es atacado. Claramente, alguien intenta silenciar a quienes saben demasiado. La descripción del arlequín circulará por Londres y más allá. Es solo cuestión de tiempo antes de que lo atrapen». Se oyeron murmullos de aprobación por parte de algunos, pero otros se removieron, incómodos. La señorita Marple notó que la señora Hart se apretaba el pañuelo contra los labios, con la mirada fija en el suelo. Y el señor Sims, el jefe de correos, no dejaba de ajustarse el cuello, aunque el vestíbulo no hacía calor. La señora Price Ridley, como siempre, no pudo contenerse. Digo que era un extranjero, un villano con cicatrices, sin duda con un largo historial. Deberíamos agradecer que el inspector esté en el caso. La voz tranquila de la señorita Marple se interrumpió en la pausa que siguió. Y sin embargo, dijo en voz baja, ¿no resulta extraño que el señor Hargreaves fuera atacado solo después de afirmar haber reconocido a la dama? Si el arlequín fuera realmente culpable,
¿No habría huido ya lejos, en lugar de quedarse allí a riesgo de ser visto? El efecto fue inmediato. La mano de la señora. Hart tembló, casi dejando caer su pañuelo. El señor Sims tosió violentamente, como para disimular su inquietud. Incluso el coronel Melchett frunció el ceño. El inspector Crail frunció el ceño. Señorita Marple, con todo respeto, la especulación no es prueba. Muy cierto, asintió la señorita Marple con amabilidad. Pero a veces, la especulación revela lo que la evidencia no puede, es decir, los miedos ocultos de quienes escuchan. La naturaleza humana, inspector, es curiosa. Ante ciertas ideas, la certeza de la culpa a menudo se delata. La sala se puso tensa. Crail revolvió sus papeles, irritado, pero los aldeanos se miraban entre sí con creciente inquietud. Fue entonces cuando la señora Cockerill, que llegaba tarde del Red Lion, añadió: «Ese señor Hargreaves», anunció. Me dijo sin rodeos que ya había visto a la señora. Dijo que no era en realidad Clara Redfield. Pero antes de que pudiera decir nada más, alguien lo abatió. Se oyeron jadeos por todo el pasillo. Entonces era una impostora, dijo el coronel Melchett con gravedad. ¿Pero por qué? ¿Y quién quería silenciarla? Las agujas de la señorita Marple volvieron a sonar. «Ah, los impostores no son tan raros como se cree», murmuró. «Recuerdo un caso en Little Dawlish, donde una joven se hizo pasar por acompañante de un inválido adinerado, todo para entrar en la casa. Las máscaras no se limitan a las mascaradas». Los aldeanos cayeron en un silencio incómodo, cada uno preguntándose qué máscara podría estar usando su vecino. Por fin, el inspector Crail llamó al señor Sims. «Usted, señor, es el encargado de la oficina de correos. ¿Recibió cartas esta mujer?» Sims titubeó. No, señor. Nada en absoluto». Su voz se quebró un poco, aunque preguntaba a menudo. Todos los días preguntaba si había llegado algo para ella. Pareció decepcionada cuando le dije que no. «¿Y qué crees que esperaba exactamente?», insistió Crail. Sims tartamudeó con el rostro enrojecido. «No podría decirlo, señor. De verdad que no podría». La señorita Marple, observándolo atentamente, notó el modo en que sus manos se crispaban, mientras sus ojos se dirigían no al inspector, sino a la señora Hart, que permanecía sentada rígida, pálida como una sábana. La tensión aumentó. Casi se podía oír el crujido de la sospecha al azotar con más fuerza a la reunión. Ya no se trataba solo del arlequín, sino de los propios aldeanos, cada uno medido por sus reacciones, sus negaciones, sus afirmaciones demasiado entusiastas. La señorita Marple dobló su labor de punto, y su dulce sonrisa ocultó la intensidad de sus pensamientos. Sentía que la verdad se acercaba, como un ave de rapiña sobre su presa, y pronto, en este mismo salón, alguien se traicionaría. Porque en toda mascarada, por muy convincente que sea el disfraz, la máscara acaba por caerse. El salón parroquial estaba sumido en un silencio profundo. Incluso el tic-tac del viejo reloj sobre la chimenea parecía anormalmente fuerte. Su ritmo constante marcaba la tensión que se apoderaba de la sala. El inspector Crail permanecía rígido en el centro, con los brazos cruzados, mientras los aldeanos se movían inquietos en sus sillas. Todos esperaban que alguien más hablara, pero nadie se atrevió. Fue la señorita Marple quien rompió el silencio. No alzó la voz, pero su tono suave y pensativo resonó por el pasillo con sorprendente claridad. «Inspector», dijo con suavidad, «¿puedo hacerle una pequeña observación? No creo que estemos buscando a un extraño. Creo que la respuesta está mucho más cerca de casa». Una oleada de inquietud recorrió la reunión. Crail frunció el ceño. «¿Más cerca? Señorita Marple, con todo respeto, tenemos un sospechoso claro». El arlequín la siguió, y ahora tanto ella como el señor Hargreaves han sido abatidos. ¿Qué más pruebas necesita? La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. A menudo es un error, inspector, conformarse con lo que parece obvio.
El arlequín fue visto con ella. Sin embargo, nadie lo vio cometer el crimen, y, curiosamente, nadie parece haberlo notado salir del guardarropa. La señora Price Ridley resopló. Porque se escabulló como el villano que es. Eso lo prueba. Oh, continuó la señorita Marple con serenidad, porque nunca fue realmente el villano. Piensen en esto. Si el arlequín deseaba su muerte, ¿por qué quedarse en el pueblo para atacar al señor Hargreaves? Un hombre culpable de un delito no se queda donde más sospechas hay. No, creo que debemos considerar otra posibilidad. Que el arlequín no fuera más que una máscara conveniente, usada por alguien más para engañarnos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Varios aldeanos se removieron en sus asientos. La señora Hart aferró su pañuelo con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. El señor Sims evitó todas las miradas, con la mirada fija en el suelo. La señorita Marple continuó, con un tono tranquilo, casi coloquial. La pluma del puño de la víctima no era de un gorro de arlequín, no, era de un penacho negro, como los que adornan el traje de una dama. Y la huella en el guardarropa era estrecha, como la de un zapato de mujer. Es muy posible que el asesino no fuera un hombre misterioso, sino alguien entre nosotros, lo suficientemente astuto como para dejar que el arlequín cargara con la culpa. Un murmullo recorrió el pasillo. El coronel Melchett frunció el ceño. Dios mío, ¿te refieres a que ese tipo podría ser inocente? Solo quiero decir que la apariencia de culpabilidad fue orquestada, dijo la señorita Marple en voz baja. Y hay más. El señor Hargreaves reconoció a la dama, ¿sabe? Y ese reconocimiento casi le cuesta la vida. Sabía que no era Clara Redfield, sino otra persona completamente distinta. Una mujer que llevaba una doble vida. Y eso, me temo, amenazó los planes de otra persona. Hizo una pausa, recorriendo el círculo con la mirada. Los aldeanos se inclinaron hacia adelante, sin aliento. Incluso el inspector Crail parecía inquieto, aunque intentaba disimularlo. La mirada de la señorita Marple se posó en la señora Hart. La pobre mujer dejó escapar un pequeño jadeo y apartó la mirada con el rostro ceniciento. Señora Hart, dijo la señorita Marple con amabilidad, es terrible vivir con secretos. Usted fue quien con más seguridad dijo haberla visto en Much Benham, pero su tono delataba vacilación. Eso se debe a que no la conocía del mercado, sino de Londres, donde la conocían por otro nombre. Era la hija de su hermana, ¿no? Una joven que adoptó un nombre falso para evitar algún escándalo. Usted la reconoció al instante, y el señor Hargreaves también. Por eso hubo que silenciarlo. La sala estalló en susurros, exclamaciones de asombro y jadeos. La señora Hart se tambaleó en su silla con los labios temblorosos. No debes decir eso, susurró. La voz de la señorita Marple era suave, casi compasiva. Es duro, lo sé, ver expuesta la vergüenza familiar. Pero la verdad saldrá a la luz, querida. La farsa de la identidad robada no puede durar para siempre. Su sobrina pensó en empezar de nuevo en el campo, pero cargó con su pasado. Y cuando intentó reclamar algo que le pertenecía por derecho, usted tuvo miedo. Temió que todo saliera a la luz, y por eso la mató. La señora Hart se llevó la mano a la boca. El pañuelo cayó al suelo, olvidado. Toda la habitación pareció inclinarse hacia ella. El inspector Crail ladró. «Es cierto, mujer, habla». Pero la señora Hart solo lloró suavemente, sacudiendo la cabeza, incapaz de mirar a nadie a los ojos. La señorita Marple suspiró. Siempre hay que comprender la naturaleza humana, inspector. No fue solo malicia, sino desesperación. La gente hace cosas terribles cuando teme más la desgracia que la muerte. Crail se giró, nervioso pero decidido, y ordenó a sus agentes que detuvieran a la señora Hart. Los aldeanos se quedaron paralizados, con la certeza destrozada. La señorita Marple, tan silenciosa como siempre, recogió su labor de punto. La habitación estaba llena de murmullos, pero ella no les prestó atención.
Sabía que la verdad había salido a la luz, pero el dolor persistiría en Saint. Mary Mead durante muchas semanas, y mientras salía al aire fresco de la noche, reflexionó con tristeza que en toda mascarada, ya sea de disfraz o de la vida real, nunca es la máscara lo que importa, sino el corazón humano que late debajo de ella. Los días posteriores a la confesión de la señora Hart trajeron un silencio absoluto a Saint Mary Mead. Los aldeanos se dedicaban a sus tareas cotidianas en voz baja, mirándose de reojo. La mascarada que había comenzado como una noche de alegría era recordada ahora como una noche de tristeza y revelación. Se rumoreaba en cocinas y salones que Saint Mary Mead nunca volvería a ser la misma. La señora Hart fue llevada en silencio, escoltada por los alguaciles bajo la severa dirección del inspector Crail. Su casa permanecía cerrada, su jardín desatendido, y quienes antes intercambiaban chismes con ella en la frutería, ahora solo hablaban de ella en murmullos. Sin embargo, bajo la conmoción, también había una sensación de sombría satisfacción entre los aldeanos. Habían visto que se hacía justicia, o eso creían, y la vida, por muy cambiada que estuviera, debía continuar. La señorita Marple, como siempre, mantuvo la calma, sin triunfar en su descubrimiento ni caer en especulaciones. Realizó sus recados habituales, la tienda de comestibles, el correo, la iglesia, escuchando con silenciosa paciencia los interminables relatos del crimen. Cada aldeano adaptaba la historia a sus propias ideas. Para algunos, la señora Hart era una villana calculadora, mientras que para otros, era una mujer llevada a la desesperación por la vergüenza familiar. En su fuero interno, la señorita Marple se inclinaba por esta última opinión. Una tarde, mientras tejía en su jardín, la señora Bantry se unió a ella, trayendo consigo la inevitable oleada de innocentes preguntas. «Jane, ¿de verdad crees que la señora Hart quiso matar a su sobrina desde el principio?» «No lo entiendo. Una mujer tan tranquila y común, siempre tan educada en la iglesia. Y sin embargo, atacar a su propia sangre. ¿Cómo pudo?» La señorita Marple levantó la vista de su labor de punto, con la mirada pensativa. A menudo, aquellos que parecen más comunes son capaces de actos extraordinarios, Dolly. Nunca hay que olvidar lo fuerte que puede ser el miedo a la desgracia. Perder el prestigio en el pueblo, que los rumores sigan cada paso. Eso es más terrible para algunos que incluso la idea de un asesinato. La señora Hart temía más ser desenmascarada que la horca, y por eso, por desgracia, hizo lo que hizo. La señora Bantry se estremeció. La naturaleza humana es terrible, Jane, si lo dices así. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. Terrible, sí, pero también bastante comprensible. La gente hace lo imposible por ocultar lo que no soporta que sepan los demás. No es solo maldad, sino debilidad, orgullo y, a veces, un amor amargado. Lo he visto muchas veces. Esa noche, el vicario visitó a la señorita Marple para agradecerle su perspicacia. Puede que el inspector no lo diga, pero es evidente para todos que usted vio lo que otros pasaron por alto, dijo con cariño. Es notable cómo se fija en detalles tan pequeños y los integra en un todo. La señorita Marple inclinó la cabeza con modestia. Es solo que la gente es muy parecida donde quiera que la encuentre, señor Clement. Uno aprende a reconocer patrones, una pluma, una huella, un lapsus lingüístico. Nimiedades como estas significan poco por sí solas, pero juntas revelan la verdad. Es como un patchwork. Cada pieza por sí sola no es nada, pero juntas forman una imagen. El vicario sonrió levemente. ¿Y qué imagen ve usted, señorita Marple, ahora que todo está dicho y hecho? Hizo una pausa, con las manos apoyadas ligeramente sobre su tejido. Veo a una mujer que no soportó que su pasado se revelara, y a otra que intentó escapar de él. Una farsa, no solo disfrazada, sino en la vida real. Y veo lo peligroso que puede ser el engaño, incluso cuando empieza con buenas intenciones.
A medida que avanzaba el verano, el pueblo volvía poco a poco a la rutina. El tendero pesaba la harina, los niños jugaban junto al arroyo y la oficina de correos volvía a llenarse del inofensivo parloteo de cartas y paquetes. Sin embargo, bajo la superficie, persistía una leve inquietud, como si la mascarada hubiera dejado una sombra que no se desvanecería del todo. El domingo, mientras la señorita Marple estaba sentada en su banco de la iglesia, observó los rostros familiares de sus vecinos. Algunos evitaban su mirada, recordando cómo había desenmascarado a uno de los suyos. Otros la observaban con una mezcla de respeto y curiosidad, como preguntándose qué secretos podría descubrir a continuación. Pero la señorita Marple, serena como siempre, simplemente inclinó la cabeza en oración. Sabía muy bien que la paz de la vida en el pueblo era solo una ilusión. Bajo la tranquila superficie de las fiestas de té y los festejos en los jardines, siempre había corrientes subyacentes: celos, miedo, codicia y anhelo. Y era en esas corrientes subyacentes donde la verdad se encontraba con mayor frecuencia. Al terminar el servicio, la señora Bantry se unió a ella una vez más. Espero, Jane, que este sea el último de nuestros problemas por un tiempo. El pueblo no puede soportar más escándalos. La señorita Marple soltó una suave carcajada. Ay, Dolly, siendo la naturaleza humana como es, me temo que nunca nos libraremos del todo de estas cosas. Donde quiera que la gente se reúna, siempre habrá secretos. Y los secretos, tarde o temprano, acaban saliendo a la luz. Dicho esto, caminó lentamente hacia su casa, con paso pausado y mirada serena. La farsa de la identidad robada había terminado, pero la señorita Marple sabía que otro enigma, otra tragedia, perturbaría algún día las tranquilas calles de St. Mary Mead. Porque en cada pueblo, por muy tranquilo que fuera, las complejidades del corazón humano nunca estaban lejos de la superficie. Epílogo. Reflexiones en la quietud. Pasaron las semanas, y en apariencia St. Mary Mead recuperó su ritmo tranquilo. Las rosas florecían en los muros del jardín. El martillo del herrero resonaba en la forja, y los sermones del vicario volvían a centrarse en asuntos cotidianos de fe y caridad. Sin embargo, bajo el suave murmullo de la vida del pueblo persistía el recuerdo de aquella noche en el salón parroquial, cuando la muerte irrumpió en medio de las risas y la música. Para la señorita Marple, el caso no fue un triunfo, sino un solemne recordatorio. Solía sentarse junto a la ventana de su jardín por las tardes, con la labor de punto en el regazo, observando las largas sombras que se extendían por el camino. Pensó en Clara Redfield, o como fuera que se llamara realmente, y en la señora Hart, una mujer dividida entre la lealtad y el miedo, que eligió la más terrible de las salidas de la desgracia. Ninguna de las dos era completamente malvada ni completamente inocente. Ambas habían sido destrozadas por el secretismo. Una tarde, la señora Bantry se reunió con ella para tomar el té, todavía llena de preguntas, como era su costumbre. Jane, ¿nunca te cansas de estos asuntos espantosos? Uno pensaría que anhelas la paz, pero los problemas parecen acecharte donde quiera que estés. La sonrisa de la señorita Marple era tenue, sus ojos reflexivos. Oh, mi querida Dolly, no los busco. Pero los problemas no son solo de las grandes ciudades. También están aquí, en nuestras casas y setos, entretejidos en la esencia misma de la vida rural. La gente es muy parecida en todas partes. Codiciosa, orgullosa, celosa, a veces amable, a veces cruel. Si uno se fija bien, ve que los dramas de Londres o París simplemente se repiten aquí, en un escenario más pequeño. Hizo una pausa, levantando su taza con firmeza. La mascarada no eran los disfraces, ¿sabes? Eran las vidas que llevaban las personas, los rostros que presentaban al mundo. Todos usamos máscaras, de un modo u otro, pero la verdad siempre se esconde bajo la superficie, esperando la más mínima grieta para revelarse.
Por eso es tan importante, creo, comprender la naturaleza humana. Una vez que conoces los patrones, puedes ver a través de los disfraces. La señora Bantry se estremeció levemente. A veces, Jane, creo que ves más de lo que te conviene. La señorita Marple rió suavemente. La comodidad, Dolly, a menudo se compra a costa de la ignorancia, y la ignorancia puede ser muy peligrosa. Cuando su amiga se fue, la señorita Marple se quedó junto a la ventana, con el jardín soñoliento bajo la dorada luz del atardecer. Su labor de punto yacía en su regazo. Pensó en todas las pequeñas señales que la habían conducido a la verdad. La pluma, la huella, la vacilación en la voz de un aldeano. Tales nimiedades, otros podrían ignorarlas. Sin embargo, para ella, eran tan reveladoras como confesiones. La farsa de la identidad robada había terminado, pero la lección persistía. No fue la máscara lo que mató, ni el disfraz, ni el baile. Fue el orgullo, el miedo y el anhelo desesperado de evitar que el pasado irrumpiera en el presente. Ese, la señorita Marple lo sabía. Era el verdadero asesino. Suspiró suavemente y volvió a coger las agujas. El suave clic del tejido llenó la habitación a medida que las sombras se alargaban. Afuera, el pueblo de St. Mary Mead dormitaba en su calma habitual. Sin embargo, la señorita Marple sabía que bajo sus cuidados jardines y sus cortinas de encaje, corazones humanos seguirían ocultando secretos, tejiendo engaños y traicionándose a sí mismos de las maneras más insignificantes. Y ella, sentada tranquilamente con su tejido, estaría allí para verlo.